Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves de la UNAM. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros a todas las personas que de manera presencial nos acompañan y también a todas las personas que nos siguen a través de Facebook. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves de la UNAM. Como ustedes saben, este programa tiene como finalidad poder compartir con todo nuestro público conocimientos y prácticas que tienen que ver con las artes, las ciencias, las humanidades, y de esta manera la Universidad Nacional contribuye al crecimiento y a la divulgación y difusión de la cultura y las artes en términos amplios. Y bueno, el día de hoy tenemos una conferencia que nos interesa mucho compartir, un tema que nos parece fundamental. Finalmente, creo yo que tarde o temprano nos vamos a encontrar con este tipo de problemas, ya sea que estemos jóvenes o que seamos adultos mayores, tarde o temprano vamos a tener que lidiar con esta situación que compete al tema de hoy. El tema de hoy trata sobre las caídas y el fortalecimiento en las personas de la tercera edad y va a estar a cargo de el doctor Daniel Pérez Arreguín. Él es licenciado en fisioterapia y es candidato a doctor en neurociencias de la conducta en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es responsable de la unidad de investigación de órtesis y prótesis en la unidad de Juriquilla y tenemos también el gusto de tenerlo con nosotros aquí en San Miguel de Allende. Él es profesor de la Clínica Integral de Salud de la Unidad de Extensión en San Miguel de Allende, aquí precisamente en esta hermosa ciudad, y estamos muy contentos de tenerte, Daniel, aquí en esta en este hermoso recinto que, gracias a la generosidad de la Universidad de Guanajuato, de su extensión en la universidad, aquí en San Miguel, la Universidad de Guanajuato, nos reciben siempre con mucho gusto, pues tenemos el gusto de poder estar aquí compartiendo esta charla. Así que, bienvenido, Daniel. Muchas gracias, doctor Arturo. Gracias por la invitación. Pues bueno, es un tema que a todos nos compete. En algún momento todos vamos a llegar a esta etapa de nuestra vida y tenemos que estar preparados para saber qué son las cosas que tenemos que enfrentar, ¿no? Tenemos que estar preparados para saber cuáles son las situaciones que podemos modificar en nuestra vida y pues un gusto poder acompañarlos el día de hoy, ¿no? Entonces, comenzamos. Como como tal, el envejecimiento nosotros lo vemos por parte de la sociedad como un evento que de alguna manera va a afectar nuestra salud en el futuro, ¿cierto? Sin embargo, lo que nosotros tenemos que saber es que el envejecimiento en este sentido es un proceso que debe ocurrir sí o sí. Tenemos que verlo como algo normal, como algo que es parte de la vida y no como un acontecimiento que debiera condicionar nuestro desenvolvimiento diario y nuestras actividades en la vida, ¿cierto? Entonces es importante porque un factor que involucra a toda la población respecto a este tema es que podemos llegar a percibirlo como algo negativo cuando no necesariamente tiene que serlo. ¿Ok? El envejecimiento es un proceso biológico, si bien es irreversible, pero es progresivo. ¿Qué quiere decir? Que al ser progresivo tenemos varias etapas en las que podemos detectar que algo no marcha bien, algo que podemos prevenir, ¿de acuerdo? Entonces, también es importante mencionar que viene después de la madurez. Actualmente tenemos estudios que nos hablan incluso que a partir de los 27 años, 30 años, podemos empezar a ver algunos síntomas de madurez en nuestro cuerpo, la aparición de canas, el perder el cabello, ¿cierto? El empezar a sentir dolor en nuestras rodillas, empezar a tener algunos conflictos en cuestiones emocionales, debido a que nuestras rutinas van consumiéndonos en el día a día, también es algo importante a considerar. Sin embargo, los estudios actualmente nos indican que a partir de los 33 o 34 años es cuando nosotros podemos empezar a vivir un declive en las capacidades físicas, ¿cierto? No nos extraña entonces que deportistas de alto rendimiento, personas que son muy activas en la vida, puedan empezar a presentar incluso dolores de rodilla, me duele la cadera, cada vez veo menos, ¿cierto? Y estos son algunos de los factores que tenemos que ir considerando en el día a día.
Ahora, hay algunos factores que pueden predisponer a que nosotros tengamos un envejecimiento acelerado. ¿A qué me refiero? Las lesiones musculoesqueléticas son uno de los factores más importantes. Nosotros vemos en esta diapositiva a 4 grandes grupos de disfunciones que van deteriorando nuestra salud y que a veces lo hacen de forma silenciosa en nuestra vida. ¿Ok? Tenemos, por decir algunas de estas disfunciones, tenemos a la osteoporosis, que muchos de nosotros la hemos escuchado como una disfunción en nuestros huesos, ¿cierto? El hecho de que nuestros huesos se vuelvan frágiles, que seamos propensos a sufrir algún tipo de fractura y por lo tanto empezar a perder actividades en el día a día, ¿cierto? El poder empezar a tener ya alteraciones después de un evento de estos y que empecemos a dejar de hacer cosas debido a que sentimos que ya no somos los mismos de antes, ¿ok? Tenemos por otro lado un fenómeno llamado sarcopenia. Cuando hablamos de sarco, hablamos literalmente de las unidades que componen a nuestros músculos, les llamamos sarcómeros. Son unidades muy biológicas, ¿no? Vamos a hablarlo, no vamos a entrar a mucho detalle, pero lo que queremos decir con la sarcopenia es que empezamos a perder masa muscular. Nuestros músculos empiezan a deteriorarse, empiezan a verse afectados, nuestra fuerza ya no es la misma, ¿cierto? Tenemos menos potencia, menos resistencia al momento de hacer nuestras actividades y la sarcopenia es un fenómeno que puede abordarse de manera preventiva y evitar que nuestro declive sea más acelerado, ¿ok? ¿A qué me refiero? Evitar perder masa muscular. Esto es importantísimo, hacer ejercicio, el poder fortalecernos, llenar nuestros huesos de más músculo, ¿cierto? O evitar que se pierdan aceleradamente estas unidades que llamamos funcionales en nuestra vida diaria, ¿de acuerdo? Tenemos también un fenómeno que es uno de los más sonados y por el cual tenemos esta plática, las caídas. Las caídas a consecuencia de las pérdidas de equilibrio en el envejecimiento. Nosotros hemos visto algunos estudios, ¿cierto?, a nivel internacional que nos hablan de que la muerte, el fallecimiento prematuro en las personas, en un gran porcentaje en edades avanzadas, se debe a que perdemos muchísimas de nuestras funciones a partir de uno de estos eventos. Algunos eventos que llegan a ser catastróficos en la vida de las personas y que a través de una caída podemos llegar a sufrir lo que mencionábamos antes, ¿cierto? Una fractura de pelvis, de fémur, de nuestros brazos y empezar a perder actividades en el día a día. ¿Por qué? Porque prefiero no moverme para no estar en riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿estas caídas son prevenibles? Sí. ¿Podemos nosotros trabajarlas? Sí. ¿Vamos a no tener caídas en la vida? No lo sabemos, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ver a las caídas como un fenómeno que sí o sí va a estar presente en nuestro día a día, sin embargo debemos estar listos para poder afrontarlas, o que el daño no sea lo suficientemente alto como para que nosotros dejemos de tener actividades. A lo largo de esta plática van a escucharme decir muchas veces actividades de la vida diaria, no perder la actividad, nuestra activación física es importantísimo, ¿no? Y estos eventos no deberán ser la causa de que la perdamos. La calidad de vida depende de que nosotros, yo como buen fisioterapeuta que me considero cierto, necesitamos siempre transmitir el mensaje de que el movimiento va por delante del miedo y por delante de las lesiones. ¿De acuerdo? Nosotros debemos continuar moviéndonos incluso en situaciones de este tipo. Y por otro lado tenemos a un síndrome que llamamos de fragilidad. A medida que nosotros vamos envejeciendo, ¿cierto? Vamos perdiendo muchas condiciones biológicas, vamos perdiendo tanto capacidades cardiorrespiratorias, vamos perdiendo el equilibrio, vamos perdiendo la visión, vamos perdiendo la capacidad de movernos libremente. Entonces es importante retrasar estos síndromes que llamamos síndromes geriátricos, ¿sale? Debemos retrasar estos síndromes a partir de fomentar el movimiento a lo largo de nuestro día a día, ¿de acuerdo? Para no entrar en mucho detalle, que hablamos un poco de la osteoporosis, como un dato importante es mencionar que desde tempranas edades se define la calidad de vida a partir de que nuestros huesos sean resistentes o no, ¿cierto? Podemos tener accidentes muy, muy leves o muy, muy severos, dependiendo también la calidad ósea en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que nuestros huesos no deben de ser porosos, no deben de ser frágiles. Nosotros debemos ser capaces de soportar las actividades de nuevo del día a día, ¿no? Y es importante de vez en cuando, yo lo recomiendo por lo menos una vez al año, poder acudir a hacernos estudios para poder conocer la densidad ósea de nuestro cuerpo. Tenemos del lado derecho una clasificación
de la Organización Mundial de la Salud, en donde podemos ver un puntaje que nosotros llamamos de densitometría ósea. Nosotros podemos encontrar estos estudios incluso en algunos laboratorios de acceso público, ¿cierto? No es necesario en algunas ocasiones o entidades contar con una prescripción médica para este estudio. Es un estudio de rutina que nosotros deberíamos hacer por lo menos una vez al año. Y la clasificación de la Organización Mundial de la Salud nos habla de que el puntaje tendría que estar por encima de un valor que nosotros conocemos como -1. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que esté por debajo de -1 ya nos condiciona para poder nosotros desarrollar situaciones como osteopenia, osteoporosis y osteoporosis grave, lo cual puede desde un debilitamiento leve de nuestros huesos, ¿cierto? Hasta un debilitamiento enorme por porosidad de nuestros huesos, condicionar fracturas, hasta porque nosotros hacemos movimientos sin ningún tipo de relevancia, ¿no? Podemos incluso encontrarnos con personas que por bajar un escalón presentan una fractura en sus tobillos debido a que desconocían que teníamos cierto nivel de disfunción ósea, ¿de acuerdo? Entonces es importante que nosotros podamos prevenirnos y cada año estar realizándonos por lo menos un estudio de este tipo para conocer si somos propensos a este tipo de lesiones, ¿de acuerdo? Si no queremos acudir o no queremos o tenemos algo de temor de ir directamente al laboratorio, podemos ir directamente con nuestro médico familiar para que nos haga la recomendación y nos pueda hacer más preguntas al respecto. ¿Sale? En la sarcopenia, cuando hablábamos de los músculos, ¿cierto? Y de cómo vamos perdiendo nuestra masa muscular a lo largo de los años, es importante que ustedes vean esta figura que tenemos de este lado, en el lado izquierdo, en donde del lado izquierdo podemos ver un corte. Imagínense que tenemos un bíceps que cortamos a la mitad y podemos verlo de frente. Toda la parte roja es masa muscular, mientras que la parte amarilla es la cantidad de grasa que acumulamos alrededor de nuestros músculos, ¿cierto? Entonces, lo que pasa en el envejecimiento es que a través del tiempo nosotros vamos perdiendo unidades de color rojo, en este caso unidades musculares, y empezamos a ganar tejido graso alrededor de nuestro músculo y también dentro del músculo. ¿Okay? Esto quiere decir que nosotros vamos perdiendo no solo fuerza, sino potencia y algo bien importante, la capacidad de compensar, ¿cierto? Las pérdidas del equilibrio. Esto es importante, aquí estoy refiriéndome a la masa muscular del brazo, pero esto exactamente sucede en los miembros inferiores, en nuestras piernas. A medida que nosotros vamos perdiendo unidades musculares, vamos perdiendo la capacidad de responder ante una caída, por ejemplo. Vamos perdiendo la capacidad de poder desplazarnos con mayor facilidad. Entonces, un indicador que se ha vuelto importantísimo en el día a día es el indicador de fuerza. ¿Por qué? Mientras más fuerza yo tengo, significa que más unidades musculares conservo. ¿Ok? Entonces, una recomendación importantísima para prevenir la masa muscular, la pérdida de masa muscular, sería el que nosotros tuviéramos un programa de ejercicios controlado. No me refiero a que nosotros lo hagamos de manera controlada 2 o 3 veces a la semana. Me refiero a que nosotros acudamos en algún momento con especialistas en el área de activación física, fisioterapeutas, médicos rehabilitadores o incluso con un médico general o familiar que nos pudiera dar recomendaciones de qué tipo de ejercicios puedo hacer. ¿Ok? Creo que no soy el único. Hay muchas personas que hemos pasado un periodo largo de sedentarismo en nuestro día a día y en algún momento decimos, ¿sabes qué? Hoy quiero activarme. Entonces hoy voy, me inscribo al gimnasio más cercano y en las primeras 2 semanas me lastimé el hombro. En las primeras 2 semanas, ¿qué crees? Me golpeé con una mancuerna en el dedo y ya me fracturé el dedo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener en consideración. El tema no es fortalecerse, es saber cómo hacerlo y tener un esquema de ejercicio que nos permita pues hacerlo a largo plazo, ¿cierto? No hacerlo por temas estéticos, más bien hacerlo por temas preventivos. No estoy diciendo que esté mal, podemos ir al gimnasio a hacer ejercicio por temas estéticos, es hermoso poderlo realizar para muchas personas, sin embargo, la visión a futuro es que podamos hacerlo para evitar este tipo de consecuencias, ¿de acuerdo? Y una de las situaciones más comunes con nuestros familiares incluso es que al ver que estamos empezando a dejar de tener la misma fuerza que antes, queremos ayudar a nuestros familiares de la tercera edad y empezamos a retirarles actividades de su día a día. Esto es algo importantísimo. Lo peor que podemos hacer hoy en día es retirar actividades
retirar funciones a nuestros familiares. Si mi familiar no alcanza un vaso en la cocina, lo peor que puedo hacer es bajar el vaso por él o por ella, ¿cierto? Entonces, la recomendación en este sentido es, así como queremos conservar la masa muscular, es importantísimo poder concientizar a nuestros familiares, familiares de la tercera edad, que lo peor que podemos hacer es ceder ante la incapacidad, ¿no? O la discapacidad en algún punto, ¿sale? Entonces, tratar de no hacer las cosas por ellos, más bien ayudarles a conservarlas, ¿de acuerdo? Por otro lado, en el aspecto de caídas, una de las situaciones más recurrentes es que no se deben en el 100% de los casos a que nosotros vayamos deteriorándonos biológicamente. La realidad de esto es que las caídas en el día a día se presentan en un mayor porcentaje por factores que nosotros llamamos extrínsecos. ¿Qué quiere decir esto? Algo intrínseco es algo que pertenece a mi cuerpo, ¿de acuerdo? Algo que está dentro de mí, mi cuerpo como tal. ¿Sale? Un factor intrínseco serían, por ejemplo, estos síndromes que acabamos de ver. Tengo fragilidad ósea, ¿cierto? Tengo un deterioro de la visión. Esos son factores intrínsecos a nuestra vida, a nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos de factores extrínsecos, la realidad es que estoy hablando de que incluso nos levantemos en la noche para poder tomar un vaso de leche en la cocina, poder desplazarnos, y un factor externo a mí, como un charco de agua en la cocina, provoca una caída, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que nosotros podamos retirar todos estos elementos que hay a nuestro alrededor en las zonas en las que nosotros nos desempeñamos, especialmente si ya reconocimos que tenemos algún tipo de síndrome o de fragilidad relacionada o que tenemos un riesgo latente de poder sufrir algún tipo de accidente, ¿ok? Lo mismo se recomienda para familiares o familias que tengan familiares de tercera edad en casa. ¿Ok? Es muy importante tener conciencia de que las caídas aceleran el proceso de envejecimiento debido a que aparecen situaciones de temor al movimiento, tenemos situaciones de que una caída, que tuvimos una fractura, no tengamos una buena consolidación o recuperación y por lo tanto dejemos de hacer cosas. Y también tenemos el tema de que las caídas, cuando se presentan este tipo de complicaciones, generan un ambiente que es tenso en el hogar. ¿A qué me refiero? Que yo, por querer hacer las cosas por mi familia, en lugar de retirar las macetas de ese punto donde pasamos a caminar o de empezar a tener más cuidado en dónde dejamos las cosas, ¿cierto? O caminar con suficiente iluminación, lo que empieza a suceder es que empiezo a meterme en las actividades de mi familia. Empiezo a tener actividades aprensivas hacia la persona, hacia mi familiar de la tercera edad, lo cual va a repercutir emocionalmente y también algo que decimos cognitivamente, ¿no? En las capacidades mentales de mi familiar. Si yo sobreprotejo a mi familiar de la tercera edad, soy aprensivo con ella o con él, lo único que voy a lograr es impactar a futuro en un envejecimiento acelerado, tanto físico como mental. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Uno de los mensajes más importantes de esta plática es que nunca consideremos el retirar a mi familiar de sus actividades como una de las opciones viables en estos casos. ¿Ok? Lo importante siempre es conservar la actividad en nuestras personas mayores. ¿Ok? Por otro lado, tenemos que las caídas son un síndrome relevante en el campo de la geriatría. A nivel nacional es uno de los factores que predisponen o más bien aceleran los procesos de muerte en nuestra población. Debido a esto, las personas pierden actividad y envejecemos con más velocidad. ¿Ok? Y es una de las principales causas, como lo mencionaba, del desarrollo de otras enfermedades. A medida que yo pierdo actividades, también soy más propenso a desarrollar complicaciones cardíacas, complicaciones respiratorias, complicaciones derivadas de conflictos vasculares que nos llevan, por ejemplo, a la diabetes, presión arterial alta, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver la relación de todos estos síndromes con factores en común. La falta de actividad y falta de conocimiento sobre mis propias condiciones físicas. ¿Ok? Ahora, esto ya lo mencionábamos hace un momento, el impacto que tienen las caídas en la vida a partir de lesiones graves o cargas que pueden ser socioeconómicamente altas, repercutir socioeconómicamente a las familias. ¿Ok? Una caída, una fractura de pelvis, una fractura de fémur, una fractura de tibia y peroné, son situaciones pesadas para nuestras familias aquí en nuestro país. Entonces, podemos plantear estos escenarios, ver hacia adentro de nuestros hogares,
eliminar estos factores que llamamos extrínsecos o externos a nuestras personas mayores y poder protegerlos de este tipo de accidentes. Eso sí es algo que podemos hacer. ¿Ok? Ahora aquí hablábamos un poco de la fragilidad, el cual es un estado de vulnerabilidad favorecido por los cambios del proceso y envejecimiento, ya los hemos platicado, ¿de acuerdo? Entonces debemos tener muy presente cuál es el nivel de fragilidad que yo tendría que estar al pendiente de observar en mí mismo y en mis personas mayores, ¿sale? En mis familiares. Entonces volvemos a lo que mencionaba a un inicio de la presentación, ¿cierto? La prevención de este tipo de síndromes, la prevención de este tipo de accidentes, pues recae sobre nosotros, ¿no? Recae sobre que nosotros al envejecer, nosotros ya hayamos entendido que hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar a nuestro alrededor, ¿vale? Empezando incluso desde el factor de aceptación. El que nosotros podamos aceptar que no somos los mismos de antes y que es un proceso normal que todos enfrentaremos en algún momento, es importante para poder aceptar que ya no puedo correr 25 kilómetros al día, que ya no puedo jugar básquetbol o algún tipo de deporte de alto impacto a menos que lo haga de una forma segura. ¿Ok? De nuevo, no se trata de renunciar a las actividades, se trata de adaptarlas a mis condiciones actuales. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros en la UNAM estamos realizando como parte de programas sociales para poder atacar este problema nacional? Sabemos que en poco tiempo habrá más personas de tercera edad que nacimientos en nuestro país, ¿no? Entonces es un área de oportunidad gigantesca para las instituciones de salud y las instituciones académicas como la nuestra para poder impactar en la comunidad. Nosotros, a partir de programas que llamamos de revitalización geriátrica, podemos diseñar algunos programas de ejercicio, de convivencia, ¿cierto?, entre los adultos mayores para poder prevenir el deterioro acelerado de nuestras funciones tanto físicas como cognitivas. Nosotros lo hacemos en gran medida con la participación de personas de la tercera edad, de sus familiares y especialmente de terapeutas que han sido formados en nuestras instituciones. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León tiene la carrera de licenciatura en fisioterapia y es donde muchos de estos chicos han empezado a llevar, ¿cierto?, en el área de profundización de geriatría. El diseño de este tipo de programas han impactado en León y ahora aquí en San Miguel nosotros contamos con una unidad clínica, ¿cierto?, la Clínica Integral de Salud, Unidad de Extensión San Miguel de Allende, que está literalmente en la entrada de San Miguel, viniendo de Querétaro hacia San Miguel, ¿cierto?, del lado derecho, en una comunidad llamada Casco de Landeta. Y podemos identificar el edificio y es ahí donde nosotros llevamos a cabo estas actividades. Lo hacemos, cierto, sin fines de lucro, lo hacemos con una intención de generar un impacto social. Y algo importantísimo es que estos programas de revitalización geriátrica es algo que llegó literalmente para quedarse, ¿vale? No nos preocupamos solamente por fortalecer a las personas, sino también favorecer la convivencia con otras personas, que es algo importantísimo. La fragilidad, el envejecimiento no tiene por qué ser una causa de aislamiento social a medida que vamos envejeciendo. Debería ser una causa para buscar incluso más interacción social para conservar nuestras capacidades sociales. ¿Ok? Eso es algo importantísimo. Ahora, ¿cuáles son algunos de los beneficios que han sido demostrados a partir de estos programas de revitalización? Es la mejora de la salud física, el fomento de la integración social y la reducción de la discapacidad en personas mayores. ¿Qué tipo de discapacidades son a las que me refiero? Literalmente la pérdida de movimiento, ¿cierto? Principalmente las discapacidades motoras. Dentro de este grupo de discapacidades también podemos encontrar las discapacidades cognitivas, ¿cierto? Discapacidades que nos lleven a perder la facilidad de relacionarnos con otras personas, caer en situaciones de depresión, ansiedad, ¿ok? Entonces, estos estudios han empezado a generarse de manera internacional. Entonces, la UNAM algo que está haciendo es promover siempre la práctica clínica basada en evidencia científica. Entonces podemos acudir a la UNAM en búsqueda de diseños y programas diseñados específicamente para estos problemas, ¿sale? Ahora, un factor clave en estos programas es que nosotros trabajemos el equilibrio. El equilibrio, junto con otro tipo de ejercicios, es uno de los factores principales en estos programas. Entonces, son dinámicas muy entretenidas, muy divertidas, en las que convivimos con muchas personas y podemos, a partir de algunos ejercicios muy sencillos, lograr incluso que personas que han sufrido algún tipo de amputación puedan recuperar el equilibrio. ¿Qué más nosotros que no contamos con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, los chicos están preparados para poder intervenir en cualquiera de estos casos
y poder apoyarles. De otra manera, tenemos que la fisioterapia no solamente la tenemos confinada al edificio de la Clínica de San Miguel de Allende, sino que hemos realizado algunas otras actividades en las que podemos apoyar, ¿cierto? En algunos centros, por ejemplo, en colaboraciones directas con el DIF estatal, ¿cierto? El Centro Gerontológico, hemos podido hacer algunas jornadas de valoración, demostración de nuestras habilidades de evaluación con fisioterapeutas, nuestros estudiantes, y poder también generar algunos campos de acción en donde pues en una comunidad que lo necesita, pues generamos un impacto positivo, ¿cierto? La intención es que estos programas empiecen a ser cada vez más numerosos, que podamos acudir a estas instituciones y que toda la población pueda venir, que sepan que la UNAM está presente y que nosotros estamos haciendo este tipo de actividades, ¿vale? Por otro lado, tomar en cuenta que hay que estar listos, ¿cierto? Tenemos que ir con ropa cómoda, tenemos que hacer lo mejor posible por desempeñarnos bien con un ejercicio aeróbico, ¿cierto? Entonces, es importante. Si nos interesa acudir a este tipo de programas, nosotros podemos recibirles en la clínica de San Miguel de Allende, hacer una valoración integral de su condición física y entonces comenzar con estos programas de revitalización, ¿ok? Es algo que nosotros realizamos en colaboración también con la Universidad de la Inés León, ¿cierto? Y bueno, también aquí mencionar que manejamos programas de fortalecimiento, ¿cierto? Tenemos algunos dispositivos que nos han facilitado por parte del DIF Centro Gerontológico para realizar estas actividades y dentro de las clínicas de la UNAM tenemos también este tipo de aparatos con los cuales podemos realizar ejercicio, fortalecimiento y mejorar nuestras condiciones físicas. Esto ya lo mencionamos y nada más para terminar, quiero dejar algunos mensajes para llevar a casa. El ejercicio en realidad es una herramienta poderosa, ¿ok? Contrario a lo que nosotros pensamos, lo mencionaba hace un momento, contrario a lo que pensamos, algo me duele, tengo que dejar de mover, ese mensaje es el que tenemos que eliminar, ¿ok? Si algo me duele, tengo que acudir al fisioterapeuta, tengo que acudir con mi profesional de la salud de confianza y poder revertir este tema. El dolor aparece principalmente por la falta de actividad. El dolor progresa principalmente por la falta de actividad. En este sentido, nunca pensar que el dolor es nuestro amigo, al contrario, lo tengo que atacar. ¿De qué manera debo continuar funcionando? Siempre y cuando yo tenga una recomendación de un profesional de la salud para hacerlo. ¿De acuerdo? No se trata de que si me duele, yo tengo que sobreexigirme físicamente y seguir con las actividades que tengo en el día a día. Se trata de que si me duele, tengo que seguir moviéndome inteligentemente. ¿Ok? Con la orientación de estos profesionales lo podemos lograr. También mencionar que los programas de revitalización geriátrica sí son efectivos. Debemos considerarlos como algo que nos tiene que servir en el futuro, cuando nosotros alcancemos esa edad, cuando nosotros empecemos a sentir que estamos aislándonos del resto de las personas, ¿cierto? Cuando empezamos a sentir que dejo de hacer cosas en mi día a día, los programas de revitalización geriátrica cada vez son más numerosos y comunes en nuestras comunidades. Entonces, buscar un programa de revitalización que sea conveniente para ustedes, que no quede lejos de su domicilio y que esté orientado con profesionales de la salud es muy importante, ¿de acuerdo? Tenemos que el fortalecimiento a través de prácticas como el Pilates, por ejemplo, que es un ejercicio muy famoso, que ha sido descrito como uno de los mejores ejercicios para fortalecernos e incluso para poder realizar prácticas meditativas, ¿cierto? Es algo que nos ayuda muchísimo a poder conservar nuestra salud. El poder conservarnos física y cognitivamente es algo que debiera ser una prioridad en ese momento. ¿Vale? Dejemos que nuestras familias se desarrollen, dejemos que nuestros hijos, que nuestras familias vayan, vivan y que nosotros también lo hagamos. ¿Ok? Entonces, yo cuando tenga una tercera edad, yo quisiera ver a mi familia sin preocuparse, ¿cierto? De que yo no alcanzo un vaso, no se preocupan por eso, porque yo puedo sencillamente traer un banquito y todavía contar con las posibilidades de subir y bajar mi propio vaso. ¿Ok? Entonces, pensar de esa forma nos va a llevar a considerar que el fortalecimiento es esencial para prevenir estos síndromes. ¿Ok? Y por último, mencionar que la actividad física regular es fundamental. El fortalecimiento no se da de la noche a la mañana. El fortalecimiento es algo que se da a partir de un programa de ejercicios que nosotros podamos realizar como un hábito a largo plazo. ¿Ok? Esto es importantísimo porque yo no conozco a nadie que haciendo exactamente el mismo ejercicio
haya sido capaz de mantener este hábito a lo largo de sus vidas. Me gusta nadar, me gusta jugar básquetbol, me gusta hacer ciclismo. El tema es que podamos probar muchas actividades a lo largo de nuestra vida y no encasillarnos en una sola actividad. ¿De acuerdo? Eso es algo importantísimo. Y por último, nada más mencionar, esta diapositiva se la pedí a una colega con la que estoy trabajando en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ¿cierto? Ella se llama Vianney Curiel Cervantes. Ella es una doctora con la cual he podido trabajar en los últimos años en la unidad de órtesis y prótesis. También hemos podido participar con ella en la capacitación de nuestros estudiantes en la Inés León a partir de programas de servicio social, prácticas profesionales y voluntariado. Y mencionar que en la UNAM, además de proveer de este tipo de programas, tenemos personas que están interesadísimas en investigar, ¿cierto? ¿Cuáles son los métodos más efectivos para poder nosotros prevenir el deterioro o el declive a lo largo de nuestra vida y de nuestra vejez? El tema que ella maneja y que nosotros hemos tenido la fortuna de poder colaborar es el tema de el envejecimiento saludable, ¿cierto? Muchos de los aspectos que comentábamos antes tienen relación con la pérdida de músculo, con la pérdida de la densidad de nuestros huesos. ¿Okay? Entonces ella ha podido enfocar esta disciplina a la investigación y nosotros mismos en la UNAM hemos podido empezar a desarrollar estas líneas de investigación en las cuales nos es posible capacitar cada vez a más estudiantes, a más personas y llevar estas pláticas pues a las comunidades, ¿de acuerdo? Entonces, si la doctora Vianney Curiel me está escuchando por ahí en alguna parte del mundo, ¿cierto? Extenderle un agradecimiento e invitarla a seguir colaborando con nosotros en todo este tipo de prácticas de difusión. Estos son algunos de los resultados que ella obtiene. No me voy a detener en esto, pero es algunas de las cosas que realizamos en conjunto con ella y nosotros tenemos pues el equipo de estudiantes con los cuales colaboramos en el día a día, el equipo administrativo en la unidad de extensión San Miguel de Allende que ha sido muy amable en poder brindarnos de todos los recursos que han sido necesarios para poder llevar a cabo estas prácticas. Y pues les dejo en esta última diapositiva mis datos de contacto. Si alguien en la audiencia está interesado en poder desarrollar proyectos académicos de investigación o insertarse en alguno de estos grupos de revitalización geriátrica que nosotros estamos desarrollando aquí en la entidad, pues pueden venir con toda confianza, contactarse conmigo y yo les daré todos los informes que necesitan. ¿De acuerdo? Entonces, dejar nada más un momento para las preguntas y agradecer su tiempo y la invitación. Muchas gracias, Daniel. A ustedes. Gracias por esta charla. Y tenemos algunas preguntas, Daniel. Sí, sí, sí. Si quieren, van preparando si es que tienen alguna pregunta en concreto para que la puedan externar en redes sociales. Nos comentan, nos hacen algunas preguntas. Rodrigo Díaz dice, ¿se puede prevenir la osteoporosis o la osteopenia con alguna vitamina o algún complejo vitamínico? Qué buena pregunta, porque aquí vamos a hablar de mitos y realidades, ¿no? Entonces, qué buena pregunta. Muchas gracias, Rodrigo, ¿verdad? Así es. No es tan sencillo, ¿ok? Nosotros vamos a recurrir a la recomendación de, primero, no automedicarnos, ¿cierto? Y no autovitaminarnos, ¿ok? Esto es importantísimo. Nosotros dependemos corporalmente de un equilibrio de minerales, de electrolitos, de muchas, muchas sustancias, ¿cierto? Que al final del día nosotros no sabemos si son las indicadas en el complejo vitamínico que nosotros vayamos a consumir. La recomendación en este caso es, la mejor manera de prevenir este tipo de situaciones no es consumir un producto que yo mismo me recomiendo o que alguien más me recomienda. Acudir directamente con un profesional de la salud, podemos acudir directamente con un nutriólogo certificado y que pueda darnos recomendaciones en cuanto a alimentación y cómo suplir incluso estos complejos vitamínicos a través de la alimentación, ¿ok? Esa es una de las primeras cosas y dejar de lado algunos de los mitos más comunes, ¿no? Es que yo me tomo mis vitaminas, yo me tomo tanta pastilla que me han recomendado allá afuera. En realidad no hay mejor medicina, no hay mejor preventivo que el movimiento y la recomendación certera de un profesional de la salud certificado, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta, eso es algo muy importante a recalcar. ¿Vale? El mismo Rodrigo Díaz dice, ¿a partir de qué edad debo de comenzar a cuidar la pérdida de masa muscular?
Esta es una pregunta excelente porque mi respuesta sería desde siempre, ¿ok? Desde siempre. ¿Cuándo nosotros empezamos a envejecer según los datos? A partir de los 33 o 34 años. ¿Ok? Significa que yo tuve 30 años prácticamente para empezar a desarrollar mi físico y el resto de mi vida para poderlo conservar. ¿Ok? Es importantísimo. No puedo pensar en que una vez que yo empiezo a envejecer las cosas serán fáciles en ese sentido. Necesitamos pensar que lo que yo logre obtener y lo que yo logre en cuestiones de preparación física y masa muscular, lo debo conservar. ¿Sale? Entonces no se trata de que espere el momento indicado para poder trabajar este tipo de cosas. Se trata desde ya poder empezar a fortalecer, ¿cierto? Y mantenerlo a lo largo del tiempo. Por eso la importancia de que esta plática también llegue a los jóvenes para que a partir de acciones muy concretas puedan visualizar Exactamente. la vejez que quieren para su futuro. Exactamente. Hay otra intervención del señor José Alberto López y dice, una gran oportunidad que se nos da a nuestra población de la tercera edad por parte de la UESMA, muy completa su exposición, te felicita y te da las gracias. Muchas gracias. Alejandra Luna Cruz pregunta, ¿hay diferencias razonables en tratamientos de sarcopenia para varones y para mujeres, tomando en cuenta la diferencia de masa muscular? Definitivamente. Sí, gracias por ese comentario y pregunta. La composición corporal en hombres y mujeres es de inicio diferente. ¿Ok? Hombres y mujeres tenemos diferencias en la cantidad de músculo que nosotros tenemos. Por lo tanto, también tenemos que pensar en las especificaciones que hombres y mujeres necesitarían considerar para conservar o desarrollar esa masa muscular. Nosotros como seres humanos, ya en cuestión de teorías incluso evolutivas, sabemos que nosotros como hombres somos más propensos a desarrollar masa muscular con mayor facilidad y evitar la acumulación de grasa alrededor de nuestros músculos o de manera intramuscular. Para mujeres es más complicado. Evolutivamente, la mujer, el cuerpo de la mujer con los años va acumulando cada vez más recursos grasos. Entonces es muy importante que caigamos en la conciencia de que mi sexo, mi género, ¿cierto? Es importantísimo saber que sí es un factor que va a condicionar el hecho de que yo pueda tener éxito en esta aventura, ¿cierto? Del envejecimiento saludable. Entonces, prestar mucha atención, ¿cierto? El no ser sedentarios, independientemente de si soy hombre o mujer, es importantísimo saber que existe esa diferencia y que biológicamente debemos también prestar atención a eso, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Abrimos el espacio para ustedes. No sé si haya alguna pregunta que tengan pendiente, con todo gusto y con toda confianza. Bueno, pues yo quiero felicitarlo. Muchas gracias. Desafortunadamente es la primera vez que me entero que hacen pláticas de este tipo, porque no sé cómo es que lo dan a conocer, veo que casi no vienen personas y son cosas tan importantes tanto para nosotros como para nuestros familiares, que la verdad sí me gustaría más que se diera más a conocer que hay estos temas aquí y poder acudir, porque de verdad que suena muy interesante y es algo que nos va a hacer. Muchas gracias, señor. Sí, siempre la intención de este programa de Jueves de la UNAM tiene esa función de poder compartir conferencias que puedan aterrizar en la vida diaria de las personas, que pueda aterrizar en una mejor calidad de vida y en una forma de ver el mundo de una manera más integral. Y lo transmitimos a través de redes sociales y tenemos una conferencia una vez al mes, de tal forma que vamos cambiando las temáticas, en este caso es sobre caídas, que es un tema que me parece a mí fundamental por el impacto que tiene en la familia y la prevención que debemos de tomar para poder tener una vida plena, tanto jóvenes como adultos. Y así como tenemos esta plática, tenemos otras pláticas que tienen que ver con salud visual, con historia del arte, con otros temas. Entonces,
de alguna manera este programa pretende llegar a muchos públicos para poder tener una mejor calidad de vida. Eso, de eso se trata. Ese es un poco el compromiso de Lora. Así que estamos para servirle, señora. Sí. Y ¿dónde puedo investigar para entrar a su página para ver el tipo de conferencias? Con todo gusto yo le doy la página, ahorita terminando la conferencia, con todo gusto, sí, sí, será un gusto. Tengo hermanas más grandes que yo, más adultas, me hubiera gustado invitarlas, pero apenas me enteré ayer. Claro, con todo gusto. Sí, tenemos otra pregunta de Jarecent Isan. Dice, buenas tardes, maestro Daniel. Soy Yaret. ¿Cómo podemos equilibrar la autonomía del adulto mayor con la seguridad en su entorno al tener ya una caída previa? Una pregunta, bueno, Yaret, ¿verdad? Sí. Yaret, primero comentarte si ya tienes un familiar que ha sufrido alguna caída, comentarte que podemos entender lo difícil que es acompañar a tu familiar. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer. Primero, prestar atención a los factores que llamábamos externos, ¿cierto? Lamentablemente ya sufrimos una caída, los factores intrínsecos van a empezar a estar comprometidos. Entonces, la intención sería que pudiéramos acudir con un profesional, ¿cierto? Si nosotros no tenemos gran claridad sobre qué cosas son las que podemos adecuar, porque ya existen muchas escalas funcionales que nos pueden ayudar a poder entender el nivel de actividad que va a tener mi familiar, ¿sale? Son escalas que nosotros llamamos escalas funcionales y el profesional de la salud va a poder asignar el nivel de actividad que puede tener tu familiar o que tiene en ese momento, ¿cierto? Entonces, si es una persona que tiene un gran nivel de actividad, que le gusta estar caminando por toda la casa, que le gusta salir a la calle, esos son factores que se tienen que considerar para el diseño de un buen entorno en su ambiente, ¿no? Y no solamente pensar en el hogar, pensar también en que si le gusta visitar ciertos lugares fuera de casa, pensar si tenemos primero la accesibilidad y las instalaciones apropiadas para que nosotros podamos, pues pensar en que mi familiar va a estar libre y sin ningún problema, ¿no? Pero eso es algo que se debe trabajar en cuestión de concientizar primero al familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque hablábamos en toda la conferencia, no queremos que pierdan actividades, lo que queremos es que conserven actividades, pero siempre bajo la conciencia de cuáles son esos límites a los que yo tendría que, pues, mantener lejos, ¿no? ¿Cuáles son esos límites de los que yo debo ser consciente? Y ahora yo les comparto, mi papá le encanta jugar básquetbol, le fascina, pero desde hace 10 años mi padre tiene un problema en su rodilla. Hemos podido trabajar con él, hemos hecho ejercicio, hemos tenido pues un esfuerzo de prevenir este deterioro. Sin embargo, a mi papá yo no le puedo retirar el básquetbol. Mi papá lo ama. Entonces, mi trabajo no es quitarle esa actividad. Entonces, yo como fisioterapeuta lo que hice fue aplicar algunas escalas para ver este nivel de actividad y complementar esa actividad que le gusta con otras que pudieran prevenir lesiones a futuro, ¿no? Entonces, mi recomendación principalmente es acudir con un profesional que pueda indicarnos el nivel de actividad de nuestro familiar y a partir de ahí empezar a adecuar el entorno. Muchas gracias, Daniel. Cerramos con un comentario de Ale Luna Cruz que extiende un agradecimiento por las respuestas. Dice ella, interesante ponencia ya que innegablemente todos nos dirigimos para la vejez. Carla Solís, saludos desde Madrid. Dan, un gusto. Te mandan saludos desde allá. Hola amiga, ¿cómo estás? Que por cierto es de madrugada. Entonces, qué gusto. Hola Carly. Con esto cerramos y bueno, les queremos agradecer mucho esta preferencia que han tenido con nosotros. Antes que nada queremos entregarle una constancia, un agradecimiento. El agradecimiento es muy significativo, Daniel, por esta generosidad que tienes de poder estar en contacto con el público de la UNAM, que sabemos que estás en contacto permanentemente, pero en Jueves de la UNAM, bueno, pues te queremos agradecer esta presencia y te vamos a entregar una constancia que leemos para que quede constancia que quede testimonio más bien de
agradecimiento que te hacemos. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su extensión en San Miguel de Allende, Guanajuato, otorga la presente constancia a Daniel Pérez Arreguín por impartir la conferencia Caídas y Fortalecimiento en Personas de la Tercera Edad, llevada a cabo el 25 de septiembre del año 2025. Por mi raza hablará el Espíritu, San Miguel de Allende, Guanajuato, firmada por un servidor. Y querido Daniel, muchísimas gracias. Te despedimos con un caluroso aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Y para la próxima sesión, aquí nos vemos en Jueves de la UNAM, el próximo mes de octubre. Aquí estaremos en la última semana. Estaremos ya con el jueves de la última semana con una nueva conferencia. Aquí los esperamos. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.